que hacemos en el Señor. Que sea Dios bendiciendo esta tarde, hablándonos a través de su palabra, ¿cierto? Hablándonos en su presencia, Amén. a través de su Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos. Que la paz de Dios esté en los corazones, que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra, como siempre nos hace. Saludamos a los amigos que están a través de redes sociales, a nuestros ministerios hermanos, Ministerio Lago Rapel y Ministerio Santiago Fe y Vida, Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar orando, ¿cierto?, por esta palabra y para que podamos entrar con toda comodidad, ¿cierto?, sacando todo pensamiento fuera que nos venga a entorpecer lo que Dios nos quiere compartir. Amén. Padre eterno, te damos las gracias, Señor amado, por estar reunidos una vez más en tu nombre, Señor Amén. Jesús. Y que seas tú, Señor, en medio de todo y de todo, Señor amado, porque tuya es la gloria y la honra, Padre mío. Amén, Dios. Tuya es esta hermosa presencia, mi Dios, tan grata para nosotros, Padre. A ti te honramos y te bendecimos, Jesús. Te damos las gracias, Espíritu Santo, Amén. por todo, Señor, lo que tú nos das, nos hablas, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos diriges, Padre mío. Amén, Jesús. Te damos gracias, porque estamos bajo la ordenanza del Dios vivo, el Dios real, el Dios que se mueve, el Dios que da vida, el Dios que levanta, el Dios que restaura, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, compartimos de tu palabra, Señor, a cada corazón que esté en necesidad, a cada persona que quiera crecer en ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Amén, hermana. Que Dios los bendiga. Estos días han sido bien especiales y yo, como todos los hijos de Dios fueron, yo sé que todos fueron muy obedientes y comenzamos, ¿cierto?, esta semana en oración. Nos metimos en oración. Y esto para mí trajo frutos muy, muy agradables de parte de Dios, porque todo lo que sea la comunión con Él, todo lo que sea acercarse a Dios para nosotros siempre va a dar buenos frutos, frutos espirituales grandes, porque ahí le conocemos a Dios, ahí en esa comunión maravillosa que hay entre nosotros y Él, en esa intimidad que hay entre nosotros y Él, como es la oración, entrar en su presencia, a solas con Él, a nosotros nos trae frutos. Y el principal fruto es la comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros, la comunión con Dios que nos va dirigiendo, que nos va enseñando, que nos va mostrando, que nos va abriendo la vista espiritual, el oído espiritual. Amén. Y demás dones que hay en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y en esa comunión con Dios, Dios me entrega esta administración que lleva por título En un solo espíritu, en el Espíritu de Dios. Amén. Ahí donde nosotros vivimos, ahí donde nosotros nos desarrollamos en el Espíritu de Dios, ahí donde nosotros comprendemos mejor su voluntad, cuando los unimos. Y Dios me hablaba a mi corazón, me decía, no solo es una unión simple, sino es un entrelazado que hacemos tú y yo. Y es muy real. Es un entrelazado, un enlace tan fuerte con el Espíritu de Dios, que llegamos a ser uno solo con el Padre. Para una persona natural, carnal, eso es cosa de loco. Pero para los hijos de Dios, el anhelo del corazón, ser uno con el Padre. Amén. Ver como Él ve, siente como Él siente, moverse como Él se mueve. ¿Es posible en un hijo de Dios? Amén. En un solo espíritu, en el Espíritu de Él. Cuando somos libres para Él, para entrelazarnos con Él. Cuando ya no hay compromisos con nada ni con nadie, sino solo con su Espíritu. Amén. Y nos entrelazamos con Él y podemos comprender lo que es Él, podemos verlo como realmente es. Amén. Amén. En estos días de oración, Dios me muestra el valor tan grande que hay en la comunión con Él y en el ser movido por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es creatividad, es movimiento. No es algo estancado, es algo que se mueve, creativo, que siempre está en algo. Amén. Y fue una de las primeras cosas que me enamoró del Espíritu Santo. Que siempre había un mover de parte de Dios y te lo compartía. Y tú podías ver cuán bueno eso iba a ser para ti, cuán fructífero iba a ser para ti. Se
seguir lo que el Espíritu de Dios te estaba indicando, te estaba mostrando. También, otro punto importante que veíamos es cómo estar en un solo Espíritu de Dios te puede mostrar la necesidad de los demás. Meterte en oración, en comunión con Dios y conectarte con el Espíritu de Dios, entrelazarte con Él, te hace ver la necesidad de los que están alrededor tuyo, de los que te rodean, de los que no te rodean, de los que están lejos. Amén. Porque Dios, el Espíritu de Dios, uno solo y se mueve en distintos lugares. Amén. En toda esta tierra, en todo este mundo, se mueve el Señor y podíamos ver y conversamos, y por medio de la oración también fue eso algo personal que me ocurrió a mí. Que el Señor me recordaba una persona, mientras oraba, me vino a esa persona y empecé a orar, pero especialmente cuando yo terminé, yo decía cuánto sentí un amor tan grande de parte de Dios hacia esa persona que está en una aflicción tan grande. Y muchas veces cuando estamos desconectados no vemos nada solamente. Vemos las necesidades propias, vemos el dolor propio, vemos las aflicciones propias, pero no vemos el del resto. Y Dios también nos llama a eso, y al conectarnos con su Espíritu podemos percibir muchas más cosas. El Espíritu de Dios nos provee de una dirección increíblemente detallada. Increíblemente detallada. Porque Dios te da un mover, te da un actuar, pero también te da cómo desarrollarlo. Amén. Y si tú estás caminando en su Espíritu, viviendo en su Espíritu, tú lo tienes claramente. Dice increíblemente detallada. Y decisiones sin nubosidad. Cuando sé que es de Dios, cuando sé que el Espíritu de Dios está en medio de eso, yo avanzo. Amén. Yo lo tomo, yo camino. Cuando vivimos en el Espíritu, vivimos una vida que no cesa de ser controlada por el Espíritu Santo. Cuando somos uno con el Padre, no hay cosa que esté fuera de Él dentro de nuestras vidas. No hay decisión para nosotros, por decirlo así, adversa. Porque la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas las cosas. Todas las cosas. Para entrar en la palabra, mi amado hermano, vamos a compartir en Efesios. Capítulo 4. Están confirmando con un amén cuando la vayamos encontrando. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿A qué me llevaba a reflexionar esta palabra? Esta palabra va a nivel ministerial, me voy a enfocar en eso. Eso era lo que me mostraba Dios. ¿Cómo puede un ministerio ser un engranaje perfecto para la obra de Dios, para trabajar para Dios, estando en un mismo espíritu, en el mismo sentir, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, en un mismo espíritu, un mismo pensar, un mismo sentir, en un mismo Dios? Amén. Amén. Hace ministración atrás se hablaba de todos los dioses que había en nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, esos dioses son todos derribados. Amén.
Y ahí nosotros podemos funcionar como hijos de Dios en un mismo espíritu. Fue uno de los primeros consejos que yo recibí, que tomé. Y en ese tiempo yo no lo comprendía. Y empezó a trabajar Dios, empezó a trabajar por medio de la palabra, por medio de su espíritu que yo recibí. Y que empezó a morar en mí, que empezó a derribar todo lo que había ajeno a Él. Empecé a comprender qué era trabajar para Dios en un mismo espíritu. Estar en un ministerio en un mismo espíritu. Estar en un matrimonio en un mismo espíritu. Ministrar mi hogar en un mismo espíritu. Ministrar nuestras finanzas. Y toda área, hermano. Esto no es solo a nivel ministerial, en toda área. Pero creo que en este día Dios se quiere enfocar en lo que es el ministerio. Que empecemos desde esa base. Aunque lo demás es igual de importante. Pero la única manera que haya un buen mover es que nosotros trabajemos en un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Dice la palabra, fuimos llamados en una misma esperanza. Y toda esa esperanza lo trae el Espíritu de Dios. Amén. La misma esperanza, la salvación, la gracia, la vida eterna. Todo eso lo trae el Espíritu de Dios. Amén. Y si nosotros lo entrelazamos con el Espíritu de Dios, si nos aferramos a Él, si nos amarramos a Él, todo eso está ahí. Y lo vamos descubriendo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. En ese Dios estamos nosotros en este ministerio. En el Espíritu de Él. El Espíritu de Él. Y discernimos cuando alguien dice, se va a hacer esto. Discernimos que es de Dios porque estamos en el mismo Espíritu. Amén. Vamos a trabajar en este sector. Amén. Porque el Espíritu de Dios está en medio de esa decisión. Dice, sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ese es el Espíritu de Dios que portamos todos en el ministerio de Dios. Y en eso debemos trabajar. Vamos a compartir en 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Es importante trabajar en un solo espíritu para un crecimiento, para empezar a movernos ya en lo que Dios quiere, para empezar a ver frutos de crecimiento. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. En el nombre poderoso de Jesús. ¿La tenemos, hermano? Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. Aquí, esta palabra me pareció muy, muy linda, muy interesante. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Llegamos de distinto pensar. Amén. Llegamos de distintos dioses, como hablamos en ministraciones pasadas, como le volví a expresar. Veníamos de distintas creencias y todo. Pero el día de hoy estamos sirviéndole a Dios en el Espíritu de Dios. Dice, porque a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Fuimos bautizados en el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Fuimos, dice, bautizados en un solo cuerpo, el
sean judíos o griegos, esclavos o libres. Pero fuimos llamados todos a un mismo espíritu, al Espíritu de Dios, al espíritu de libertad, al espíritu que está rodeado de gracia, de unción. Amén. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, creyendo que el Espíritu de Dios, el día que hubo ese bautismo, entró en nosotros. Amén. Y está ministrando, está trabajando, está creciendo, está expandiéndose dentro de nosotros. Dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hermoso lo que Dios nos expresa a través de esta palabra. Y hermoso también el deseo de Dios, que quiere que nosotros ya empezamos a unirnos en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Para qué? Había una palabra en administración pasada, decía, para que seamos útiles en la obra de Dios. Amén. Para que seamos útiles en toda buena obra. Para que podamos conocer de verdad cómo Dios quiere que nosotros nos movamos como ministerio, como hijos de Dios. Y en muchas áreas más, como le expresaba, en muchas áreas más. Amén. Pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Que todos trabajemos, como se dice, para el mismo lado. Unidos en la fe, Amén. unidos en la esperanza. Vamos a compartir en Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo 16. Amén. Hermoso es como Dios quiere hacer una unión ministerial, una unión entre sus hijos y Él. Amén. Porque el Espíritu de Él a nosotros nos lleva a toda verdad, nos lleva a descubrir las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, capítulo 12, versículo 16. Amén. Amén. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Amén. Primer punto que dice la palabra, unánime entre vosotros. Unánime como ministerio, unánimes como hijo de Dios, unánime en mi espíritu, dice el Padre. Amén. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con humildes. Amén. Y la humildad, mi querido hermano, mi querida hermana, viene del Espíritu de Dios, en un hijo de Dios. Amén. Viene del Espíritu de Dios la humildad. Y en esas cualidades quiere que Dios nos unamos. Dice, no altivo, sino asociándonos con humildes. Amén. Para poder avanzar en Dios. Para poder entrelazarnos con su Espíritu. No puede haber altivez, no puede haber arrogancia, sino más humildad. Más abajo dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque toda opinión viene del Padre en nosotros. No palabra mía, sino revelada por Dios, Amén. expresada por Dios.
no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y la sabiduría de un hijo de Dios viene del Espíritu del Padre, del Espíritu de Dios, viene la sabiduría. Por eso dice la palabra, no seáis sabios en su propia opinión. Cuando nosotros estamos en nuestra propia opinión, estamos hablando desde nuestra carnalidad, desde nuestro propio entendimiento, no desde Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios que tomemos de él? Ser unánime, dice, humildes y también tomar de la sabiduría de Dios. Amén. Eso quiere Dios para sus hijos. Todas esas cosas las tomamos de su espíritu y así nosotros podemos crecer y así nosotros podemos estar unánimes los unos con los otros cuando se requiere avanzar, hacer algo, decidir algo, discernir algo. Podemos estar claros si está el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Pero si se levanta altivez, si se levanta rebeldía, como expresaba hace poco el pastor, se nota el tiro ahí, el fuego cruzado. Amén. Entre el Espíritu de Dios y otro espíritu. Es una verdad que no expresa Dios. Es una verdad que no expresa Dios. Humildad para tomar también la palabra, que es expresada desde el propio Espíritu de Dios. Vamos a compartir en 1 de Corintios. Un poco más adelante, vamos hasta Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Compartiendo la administración en un solo espíritu, el Espíritu de Dios. ¿La tenemos? Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. ¿Por qué Dios nos expresa esto? Porque claramente Dios nos pide que haya una unión en el Espíritu de Él. Que nosotros avancemos, pero unidos al Espíritu de Él. Entonces, ¿qué nos dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. ¿De qué podemos hablar nosotros cuando nos reunimos de Dios, cuando Dios nos convoca? De la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de lo porvenir en Él. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. ¿Quién vino a nuestra mente y a nuestro parecer si no es Dios mismo a través de su Espíritu? A corregirnos y a instruirnos y a cambiar nuestro pensar si no es Dios. Pero ¿para qué lo hace? Para que haya un sentir, para que haya un andar. Amén. Enlazado con Él. No para nuestro propio parecer, ni para ensanchar nuestra sabiduría en nuestro propio pensamiento, sino en el de Él, en el del Padre, Amén. que es perfecto, que es bueno. Amén. Amén. Vamos a compartir en Hechos.
capítulo 2, versículo 1. Dios quiere una unión en medio de sus hijos, quiere que hayan decisiones, que haya una comunión, que haya una hermandad. Lo decía la palabra anterior, decía, os ruego, hermanos. Cuando hay una hermandad, cuando hay un amor, cuando hay una fraternidad, es porque Dios está en medio de eso. Es porque su espíritu se está moviendo en ese lugar. Y porque hay un mismo sentir, un mismo pensar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Me llamaba la atención este pasaje. Es muy corto, pero el Espíritu Santo de Dios me hacía entender que esto era una festividad muy importante. Dice, y estaban todos unánimes juntos. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando nosotros nos juntamos dentro o fuera del ministerio, hay una festividad importante para nosotros. Que es que Dios está en medio de eso, que es que el Espíritu Santo está rodeando ese lugar, está rodeando a cada uno de nosotros. Y dice que en esta festividad estaban todos unánimemente juntos. Y ese día Dios derramó muchas cosas en ese lugar. Dice que ese día se repartieron lenguas y demás cosas. Y esto me hacía pensar si cada día para nosotros una reunión es una festividad para el Señor. Y si el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. En ese día estamos recibiendo nosotros de parte de Dios. Y si estamos unánimes, estamos en un mismo pensar, Dios reparte para igual a todos nosotros. Amén. Porque hay una unanimidad. Venimos con un pensar, venimos pensando que ahí está la presencia de Dios, que en medio de nosotros está la presencia de Dios, que está el Espíritu Santo derramando. Pero ¿qué pasó este día? Dice, estaban todos unánimemente juntos. Y eso es lo que está requiriendo el Señor, que estemos juntos como ministerio, como hermanos, como hijos de Dios, pero en el Espíritu de Él. Que crezcamos en el Espíritu de Él, que sigamos conociéndole, que aprendamos a trabajar con Él, a unirnos en el trabajo de Él también. Es una necesidad como iglesia, como ministerio. Amén. Una real necesidad. Y lo único que requiere, imagínense, este pasaje es muy extenso y habla de que en esta festividad el Señor hizo cosas maravillosas, Amén. poderosísimas. Todo el mundo casi se recuerda de esto, de toda la manifestación que hubo de Dios. Pero yo decía, Señor, si la festividad, lo tomaba así en mi corazón, la festividad para mí es cada reunión, cada día que tú estás en medio de nosotros. Amén, amén. Pero ¿qué requiere el Señor? Dice, estar unánimes, juntos, en un mismo espíritu, quiere decir, Amén. en un mismo espíritu, en el Espíritu de Dios. Y así crecemos todos juntos. Amén. Podemos trabajar todos juntos, podemos hacer cosas para Dios todos juntos. Podemos decidir cosas todos juntos en un mismo espíritu. Vamos a compartir en Filipenses.
Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. Hermoso como expresa. El Señor dice, completar mi gozo. El Señor se goza cuando nosotros lo entrelazamos con su Espíritu. Amén. ¿Por qué? La palabra lo expresa. Porque sentimos lo mismo cuando estamos entrelazados con Él. Tenemos el mismo amor que Él tiene. Lo podemos nosotros también tener. Unánime, dice, sintiendo la misma cosa. Había otro versículo que decía, a la esperanza que fueron llamados. Y esto me llama la atención, sintiendo la misma cosa. Amén. ¿Qué fue el sentir de este ministerio? También lo que me enamoró es ganar alma. Ganar alma. Y si eso está dentro de mi ADN y del Espíritu de Dios, también está en vosotros como ministerio. Amén. Y ahí llevaba la palabra a esa corta frase, sintiendo la misma cosa. Sintiendo el mismo amor, dice. ¿Por qué? Por las almas, por el prójimo, por mi hermano, por todos. Unánimes, dice, sintiendo la misma cosa. Amén. ¿Cómo no vamos a querer unirnos al Espíritu de Dios? ¿Cómo no vamos a estar plenos unidos a Dios, a su Santo Espíritu? Primeramente dice que completamos su gozo cuando pasa y empezamos a sentir lo mismo. Dice, tenemos el mismo amor, comenzamos a ser unánimes y sentimos la misma cosa, lo mismo que quiere desarrollar Dios a través de su Espíritu Santo. Nosotros nos unimos a eso. No a quedarnos estancados, no a quedarnos paralizados, no a esperar que el enemigo nos ataque y nos deje ahí neutralizados, sino que el Espíritu va haciendo lo suyo. Amén. Mire, querido hermano, el mismo del 2, el 4 y el 5. Vamos a desarrollar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Amén. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús. La primera parte dice, no mirando cada uno por lo suyo, que es totalmente adverso al sentir que tuvo Cristo Jesús. Porque Él no miró a quién iba a salvar, no miró a por quién iba a morir, sino que miró por todos, como decía la otra palabra, y por todos. Y ese mismo sentir también quiere que tengamos Dios, eso también está dentro del sentir de su Espíritu Santo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y en esta palabra me recordaba a Dios cómo
contaba el pastor, esto no, cuando es de Dios, no es de ti, solamente siente un derramar de lágrimas y un gemir por otro. No era por mí, era por otro. Era por la salvación del alma de otro. Y ahí uno puede entender mejor cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Todo eso trae el Espíritu de Dios en un hijo. Ya no mira por lo suyo propio, dice la palabra, sino también por lo de otro. Dirigido por Dios, claramente, en el Espíritu de Él. Ya no solamente nuestros problemas son importantes, sino también cuando vemos a otro en aflicción. Por eso dice el Señor, completad mi gozo. Dame esa alegría de que tú te unas a mi espíritu, que sientas lo mismo que yo, que veas lo mismo que yo. No somos Dios, pero sí podemos aportar nuestro granito de arena. Amén, amén. Sí podemos hacer toda buena obra dirigida por su espíritu. Amén. Porque Él nos indica cómo, cuándo y dónde y a quién. No nuestro propio pensar, sino dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que dio la vida por todos y para todos. Amén. Y ese es el sentir que porta el Espíritu de Dios. A ese Espíritu quiere Dios que nos unamos. Que empecemos a trabajar en eso, que nos unamos como ministerio, como hijos, que nos unamos en Él, que trabajemos por Él. No viendo solamente mi problema, mi obstáculo, sino que confiemos que el Espíritu de Dios nos va a dar el discernimiento para proseguir. Vamos a compartir en Salmos 133, Salmo 133. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es que todos trabajemos en el mismo espíritu, que todos nos movamos en el mismo espíritu, que todos tengamos el mismo sentir del Espíritu de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos siendo unánime hay armonía, hay libertad, hay gozo, hay plenitud. Es hermoso como Dios lo expresa. Mirad cuán bueno y delicioso. Mirad cuán bueno y agradable es que todos nos unamos en el Espíritu de Dios. Dice, en armonía. El Espíritu de Dios trae armonía a su pueblo, a sus hijos. Cuando nosotros estamos trabajando en Él, cuando nosotros nos estamos moviendo en Él, cuando estamos recibiendo de Él, cuando estamos viviendo en su Espíritu, hay una armonía especial, hay un gozo especial. Amén.
Por eso le expresaba al comienzo de la reunión. Es bueno tener humor, es bueno tener ese gozo. No esa sequedad disfrazada del Espíritu de Dios, de espiritualidad. Porque el Espíritu de Dios no es eso. El Espíritu de Dios, las atribuciones que hay son muchas. Gozo, paz, benignidad, fe, esperanza, amor, templanza. Muchas Amén. más. Hay que traer el Espíritu de Dios. Y lo expresa en exclamación. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es el anhelo de cualquier ministerio que perdure la armonía, el amor entre los hermanos. Amén. Y que sea el centro, Dios, el Espíritu de Dios, que sea el centro en medio de nosotros. Que estemos todos trabajando en esa misma, ¿cómo se dice? Sintonía. En la sintonía celestial. En el mismo Espíritu de Dios. Amén. Que haya un mover de Dios, un fluir de Dios. Y que todos estemos en esa misma sintonía. Vamos a compartir en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Amén. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. Dice la palabra que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. De aquí la última parte, como dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Ahora, si somos unánimes en el Espíritu de Dios, nos vean o no nos vean, nos vamos a comportar igual, porque Amén, nos amén. dirige el Espíritu de Dios. Porque estamos siendo unánimes con la enseñanza que estamos recibiendo, con lo que Dios nos está mostrando. Amén. Vamos siendo unánimes. Nos vean o no nos vean, va a haber fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Pero la última parte dice que oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra vez Dios nos vuelve a insistir en lo mismo, en un solo espíritu, mi hijo, en un solo espíritu, mi ministerio. Amén. ¿Para qué? Para que podáis combatir unánimes, dice, por la fe del Evangelio. Para ser uno al compartir la palabra de Dios, para ser uno al evangelizar, para ser uno donde quiera que usted esté. Para ser uno. Amén. Amén. Hermosa esta palabra, hermosa. Dice, estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esa es una
una parte importante que está faltando. Empezar a levantarse, a compartir lo que es Dios. Amén. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo, de dónde Dios lo sacó. A mostrarle al mundo que no es posible vivir en el Espíritu de Dios. Que no es lejano, porque la palabra decía, sea griego, sea esclavo, sea libre, sea de... ¿Qué quiso decir eso? Sea de donde haya venido. Haya tenido el problema que haya tenido, el pasado que haya tenido. Yo lo llamé a mi espíritu a servirme en un solo espíritu. Amén. Lo llamé a vivir unánime en la fe. ¿Para qué? Dice, para combatir. Unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Vamos a compartir en primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 8. Amén. Amén, hermano, ¿la tenemos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, sed todos de un mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Expresa la palabra. ¿Y dónde nosotros podemos tener ese sentir nosotros? Proviene directamente del Espíritu de Dios, porque nosotros, como personas carnales, como personas naturales, no tenemos ese sentir, no tenemos ese pensar. Pero uniéndonos nosotros, entrelazándonos con el Espíritu de Dios, podemos ser compasivos, amar fraternalmente, dice, misericordiosos, amigables. Esas son las atribuciones y los dones que trae el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y por qué Dios quiere depositar esto en nosotros? Lo expresaba la palabra para que nosotros combatamos y demos a conocer lo que es Dios. Lo que es vivir en el Espíritu de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. Detrás de cada uno de nosotros hay vivencias con Dios. Hay palabras que Dios nos ha hablado. Hay cosas que Dios nos ha ido mostrando. Amén. Le hemos podido poco a poco ir conociendo, de poco en poco, lo que es Él, lo que es su Espíritu, lo que es su presencia. Amén. Y no es lejano para nosotros esto, no es lejano vivir en un solo espíritu con Dios. Como le expresaba, tuvimos que una de las primeras cosas que recibí de parte de Dios dentro de nuestro llamado fue que nosotros debíamos estar en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque así no habrían diferentes pensar, no habrían divisiones, no habrían contienda, no habrían celos, porque Dios estaba en medio de eso, estaba haciéndolo crecer bajo su espíritu, bajo su autoridad.
no bajo la nuestra propia. Y esa es la importancia que nosotros nos tomemos del Espíritu Santo, que va a haber una claridad en nosotros. Va a haber un amar diferente de parte de nosotros, un amar real. Eso viene de parte de Dios, del Espíritu de Dios. Cuando empezamos a comprender, nos vamos dando cuenta de esas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, eso les tenía el día de hoy para compartir con ustedes. Espero que sea de gran bendición para cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Contigo,
Padre nos ha coronado de favor y misericordia. Él nos ha hecho rey, sacerdote, todo por gracia. Si algún favor tenemos es esa corona que vino del Padre, y lo que viene de Él vuelve a Él. Es eso lo que rendimos todo. Eres la persona más importante para mí, más que manifestaciones. Volvemos a depender del Espíritu Santo. Nos hacemos más sensibles, respetamos tu persona, honramos tu nombre, honramos tu movimiento. Te damos libertad, de verdad, de verdad.